hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo culto dominical de la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife, de forma digital. Es nuestro deseo y también nuestra oración de que estén todos bien y confiados y con ánimos en el Señor. Y el mismo Señor dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y para nosotros es una alegría saber que como pueblo suyo hoy podemos detenernos y tener comunión a través de este medio, pero tener comunión en la oración, en la alabanza y en la meditación de la palabra. Así que vamos a arrancar y la metodología de este culto va a ser muy parecida a lo que hemos estado haciendo estos últimos domingos. Tendremos un tiempo de anuncio, seguidamente tenemos este tiempo de oración con diversos temas. Luego tendremos una primera meditación de la palabra impartida por nuestro hermano Jesús Barrios. Seguidamente tendremos un tiempo de alabanza y luego tendremos la segunda meditación que estará dada por nuestro pastor Benjamín Barba. Y tendremos por último nuestra canción lema, fidelidad, y una oración final para concluir el culto. Así que empezamos. Vamos a empezar con los anuncios que estarán puestos ahora en pantalla. Necesitando de tu amor otra vez, no necesito más, me vengo a acercar, nada me puede dar lo que solo en ti probé, todo lo que busqué, solo en ti lo hallé, encontré en ti un camino paso a paso hasta el hogar. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Quiero agradecer todo lo que tú me das, la gracia que viví, nadie me ama así. Ahora sí, hermanos, vamos a tener un tiempo para la oración y me gustaría leer 3 versículos que se encuentran en Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y algunas versiones dice: retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas palabras para mí fue de joven un gran descubrimiento. Cuando veíamos la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo tenía que acercarse a estos sacerdotes para presentar sus sacrificios y tener comunión con Dios. Pero vemos que con los méritos de Cristo ahora ya tenemos total libertad de corazón para poder acceder a Dios sin ningún intermediario, sino únicamente y expresamente por los méritos de Jesucristo y su obra. Así que para mí esto es un motivo de gratitud al Señor, que podamos estar alegres y dar gracias a Él, que solamente por los méritos de Cristo ahora nosotros podemos dirigirnos libremente a nuestro Creador y exponerle y hablar, como es aquí, confiadamente, acceder al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que podemos empezar a tener este tiempo de oración dándole gracias al Señor por estos méritos que son en Cristo Jesús. Y seguidamente los siguientes temas de oración serán expuestos en pantalla.
Así que hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Sí, Señor y Padre, te damos gracias por este nuevo día de reposo que tú nos has concedido. Oh Señor, nuevamente estamos en nuestras casas adorándote a ti y te adoramos, oh Padre, porque sabemos que en tu sabiduría y en tu voluntad estamos en esta situación. Oh Padre, como hemos estado orando, sé tú con aquellas personas que están en medio de dificultad. Señor, sé tú con aquellas personas que están en los hospitalizadas. Yo, Señor, sé tú con aquellas personas que están trabajando para que estas personas puedan ser sanadas. Oh Señor, obra tu obra milagrosa, Señor, y que sobre todas las cosas tú seas glorificado, Señor. Que estas personas puedan clamar al cielo, Padre, y encontrarte a ti. Oh Padre, en este día podamos presentar nuestros corazones delante de ti, Señor, sin afán, sin preocupación, sino contentos y dispuestos para escuchar tu palabra y cuál es tu voluntad para nosotros. Oh Señor, que seamos obedientes, oh Padre, y que salgamos también gratificados, Señor, contentos y gozosos de tener un Padre como eres tú. Oh Señor, gracias también por estos méritos de Cristo, por los cuales hoy en día podemos comunicarnos libremente contigo, Señor. Yo, Señor, te damos gracias también porque podemos acercarnos a ti en plena confianza, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, oh Padre, y que nos das respuesta, Señor, según tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro hermano Jesús Barrios con su primera reflexión en esta mañana. Así que adelante, hermano. Hola, un saludo a todos donde quiera que se encuentren. Que el Señor les continúe bendiciendo y protegiendo. Y quiero comenzar este tiempo de reflexión en primer lugar dándole gracias a Dios por su cuidado, por su protección, por su ayuda en este tiempo que estamos pasando en nuestros hogares. Para mí no es un encierro, para mí es una bendición el poder estar protegidos del enemigo que tenemos en la calle,
este bicho que quiere enfermarnos, que quiere matarnos. Y esto me lleva a una reflexión, pues tenemos otro enemigo también invisible que pretende lo mismo, pero este también en el ámbito espiritual, y se llama Satanás, del cual tenemos que protegernos desde la cabeza hasta los pies. Dice los expertos, los entendidos sanitarios, que tenemos que hacer un lavamiento de manos, que tenemos que hacer una serie de cosas para prevenir y protegernos contra ese enemigo mortífero. Pero también en la palabra de Dios nos da otras medidas preventivas que son recomendables tenerlas presentes para este enemigo espiritual. Y dice en Gálatas capítulo 6, versículos 10 al 18, voy a leer solamente el versículo 10 y 11 por motivos de tiempo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Son medidas de protección preventivas contra este otro enemigo que tenemos sí o sí que adoptar antes de la lucha. Léelo y medítalo después, ya que ahora no tenemos tiempo de entrar en este pasaje. Tenemos sobre todo que proteger nuestra mente, evitar todo tipo de noticias negativas y noticias que nos lleven al desánimo, ya que este es el campo de batalla preferido de nuestro enemigo espiritual. ¿Te ha cogido por sorpresa esta situación? A muchos de nosotros nos ha cogido. Pero, dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto que estamos viviendo, o casos parecidos, han sucedido en otras épocas de la historia de la humanidad. Y aunque nosotros no las hemos vivido, sí podemos verlo en las historias bíblicas. Ahí tenemos el diluvio, Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto y un largo etcétera. Y en la historia más reciente, la peste bubónica, los diferentes tipos de gripe, donde han habido grandes pérdidas humanas. Pero lo que estamos viviendo en estos momentos es un hecho insólito para nosotros. En otras ocasiones, el denominador común ha sido el no tener en cuenta a Dios. Y yo me pregunto, ¿puede ser este el motivo de esta pandemia? Romanos 1, desde el versículo 18 al 20, dice algo muy interesante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Recuerdan las noticias antes del coronavirus? Todas malas, por cierto. Y no quiero enumerarlas. Todos somos muy conscientes de ellas.
Mucho era el clamor del pueblo de Dios en todo el mundo. Y parece que el Señor escuchó y esto es un tiempo de freno, un tiempo de reflexión para todos. Antes de ponerme a escribir esta meditación, pensaba sobre la situación, pero también las circunstancias en las que se encuentran las personas más vulnerables. Y me vino a la mente las personas mayores, aquellos que están en centros sin medios, en centros donde el personal es escaso, en los hospitales donde están tan atareados, en sus hogares, personas solas, matrimonios solos con avanzada edad, personas sin techo, familias con niños y mayores sin recursos y confinados, personas que han perdido su trabajo, personas enfermas, personas que han perdido a sus seres queridos. Sin duda, son situaciones penosas. Y no cabe duda que estas situaciones puedan producir una cantidad de sentimientos adversos, como podría ser miedo, inseguridad, angustia, ansiedad, o cuanto menos preocupación. Y podemos encontrarnos sin saber qué hacer y cómo responder a esta situación. Yo tengo sentimientos encontrados, porque a pesar de todo, veo cosas muy bonitas que están produciéndose por todas partes a causa de este encierro. Primero, veo la solidaridad de personas e industrias apartándose de su trabajo, aportando sus medios económicos desinteresadamente para realizar artículos de protección o ayudas económicas. Felicitaciones, que cada día a todos los que arriesgan su vida con unos aplausos les muestran su amor a esas personas que están ejerciendo trabajos con riesgos de sus propias vidas y las de su familia. Vecinos a disposición para compras o códigos de auxilio para saber quién está pasando necesidad en su hogar. Vecinos que ni se conocen organizan pingos, bodas y felicitaciones a personas que han cumplido aniversario o han salido del hospital. Por otra parte, veo la naturaleza, lo agradecida que se encuentra. Este parón, este confinamiento de los seres humanos a la naturaleza le ha venido muy bien. Vivo en plena ciudad y es tal el desconcierto y la alegría de la naturaleza que me he levantado a las 4 de la madrugada y ya los mirlos están cantando. Y eran las 20:40 de la noche y seguían cantando. Y hay muchísimos ejemplos que por motivo de tiempo no podemos detallar hoy, pero es una explosión de toda la naturaleza. Esta se encuentra más limpia, los animales han ocupado las calles y las playas y dan gracias a Dios por este encierro y por escuchar su clamor. Pero entre todo esto, seguro que muchos se están preguntando, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi familia? Sin trabajos, sin recursos. ¿Qué hacemos?
¿qué va a pasar? Unos opinan sobre un desplome de la economía mundial. Otros que es el principio del fin. Los más optimistas dicen que si esto se ataja rápido, podremos recuperarnos en un plazo prudencial. Si me preguntan a mí, yo sinceramente tengo que decir, no lo sé. Pero lo que sí sé, y estoy bien cierto, es que Dios sigue en el control de todas las cosas. Dice Isaías 45, versículos del 5 al 7, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepa de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Y ese único y verdadero Dios ha dado grandes promesas para sus hijos y sus promesas las cumple. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Lo creemos? Si es así, nuestra confianza debe ser total y absoluta. Escuchemos lo que dice David en el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Por esa confianza que tenemos en Él, cada uno de los hijos de Dios, en este tiempo, hay al menos 3 cosas que podemos, debemos y tenemos que hacer. Sobre todo en este tiempo. Número 1, buscar a Dios y tener confianza. Leamos lo que dice el Señor Jesús en ese famoso Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, del versículo 25 hasta el 34. Solo vamos a leer los 3 últimos versículos, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los del mundo buscan todas estas cosas, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, tenemos que contener nuestra ansiedad, sabiendo nosotros que si Dios tiene cuidado de las aves y de toda la naturaleza, mucho más a aquellos que ha hecho para que se recreen en todas estas cosas. En lugar de eso, en lo que tenemos que poner toda nuestra atención es en buscar, en primer lugar, el reino de Dios. Lo demás vendrá por sí solo. En todo momento de nuestra vida tenemos que buscar a Dios. Él nos está hablando por medio de su palabra y lo que podemos ver también a nuestro alrededor. Número 2. Alabar a Dios y glorificarle. Dice 1 Corintios 5:20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu es de Dios, porque habéis sido comprados. Por lo tanto, glorificad a Dios. El propósito por el cual fuimos creados y constituidos hijos de Dios es para que le alabemos y ser exhibidos en el mundo, para ser como una pandemia que contagia a otros de Dios por nuestra forma de vivir, de hacer, por nuestra forma de confiar. Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y continúa en el versículo 16 diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo tiene que llevar a darle la gloria a Dios. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha hecho hijos suyos. Y esto nos lleva al tercer punto. Comparte con los otros los dones que Dios te ha dado. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué dones te ha dado Dios? Materiales, espirituales. ¿Servimos a otros con lo que Dios nos ha dado? Tenemos un recurso muy importante a nuestra mano, que es el de la oración. La oración tiene poder. El tiempo ha pasado. Así que termino leyendo el Salmo 69, desde el versículo 30 al 34, en el que David resume lo que he dicho anteriormente. Que sea este nuestro sentir también. Dice el salmista, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará al Señor más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque el Señor oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Amén. Resumo y termino con este ABC. A. Alábale. Este es el motivo de nuestra existencia. B. Búscale. Necesitamos cada día de su presencia y dirección. C. Comparte lo que Dios nos dio. Lo que nos dio Dios no nos pertenece. Solo somos administradores. Un abrazo y que el Señor derrame su paz y su bendición en sus hogares y en sus familias y sean cubiertos con la sangre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por estas palabras. Qué bueno recordar que nuestro Dios y Padre tiene todo el control. Bien, vamos a pasar ahora al tiempo de alabanza. Y este tiempo de alabanza va a estar encabezado por una lectura que va a tener nuestra hermana Lucy Valcárcer en el libro de Apocalipsis, capítulos 4 y 5. Y seguidamente vamos a tener nuestras canciones y también un tiempo para las canciones de los niños más pequeños.
Así que, hermanos, disfrutemos este tiempo de alabanza. Buenos días, amados hermanos en Cristo. El Señor les bendiga grandemente. La lectura de la palabra de Dios está en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. La adoración celestial. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honran y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5 de Apocalipsis. El rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oros llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron
sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Santo, Santo, Señor.
me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. El centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo en ti Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. Tú eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Días son estos de
Continuamos con la segunda meditación de la palabra en el día de hoy y para ello nuestra hermana Paula Olmedo tiene la lectura de la palabra en Marcos capítulo 9 versículos 2 al 13. Buenas hermanos y hermanas, en este día la lectura se encuentra en Marcos 9 del 2 al 13 y dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Hola, seguimos con la serie de predicaciones sobre el Evangelio de Marcos y concretamente seguimos con este pasaje de la transfiguración. Ya el domingo pasado hacíamos mención a él, hablando en el domingo de resurrección como un domingo de gloria y como este pasaje de la transfiguración nos anticipa lo que es ese domingo de gloria, ese día en el que toda rodilla se doblará ante la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, es importante que entendamos todo el contexto en el que Marcos está desarrollando esta reflexión sobre lo que es la transfiguración. Recordemos que todo esto está unido. Fijaros cómo Marcos en este capítulo 9, versículo 2, nos hace mención a que Jesús precisamente está hablando con sus discípulos y dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solas a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Marcos está queriendo unir tanto la sección en la que pregunta Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? La respuesta que Pedro le da: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, como el anuncio que Jesús hace de que es necesario que Él vaya a Jerusalén, que muera, que resucite al tercer día, y la relación que eso tiene con los discípulos. Tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle cada día. De forma que Marcos quiere que sus lectores, acordados, creyentes de la iglesia en Roma, eran los primeros lectores, tengan una visión completa de esta situación, porque ellos estaban pasando sufrimiento, y el sufrimiento forma parte del discipulado. Pero no solamente el sufrimiento forma parte del discipulado, también la gloria de Dios y la gloria que en Jesucristo tenemos también forma parte de ese discipulado. De ahí que Marcos quiera unir todas estas realidades, también incluyendo este relato de la transfiguración. Y es interesante porque en este relato hay el énfasis especial en el cual por segunda vez, en este caso, Dios dice que Jesús es su Hijo, dice: a Él oíd. Ahora, en todo este relato de la transfiguración, el hecho destacable, nos lo dice el versículo 3, es que se manifiesta la gloria de Dios. Y fijaros versículo 3 que dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra
los puede hacer tan blancos. Es una referencia clara e inequívoca a la gloria, a la majestad de Dios. Y fijaros que esa gloria y majestad de Dios se manifiesta concretamente en la persona de Jesucristo. Si os acordáis, hay otro relato bíblico que nos habla de esa gloria de Dios. Es allí en el libro de Éxodo, capítulo 34, cuando Moisés le pide a Dios que le manifieste su gloria y simplemente ve parte, como la espalda de Dios. Entonces, es importante que veamos que Moisés pudo ver la gloria de Dios, pero en este caso Pedro, Juan y Santiago vieron la gloria de Dios de una forma mucho más clara y mucho más patente que lo pudo ver el propio Moisés. De ahí es importante que veamos, ¿no?, que enseguida dice que las otras personas que estaban presentes en ese momento de la transfiguración, aparte de Jesús, fueron Moisés y Elías. Moisés representando lo que era la parte de la ley del Antiguo Testamento y Elías representando a los profetas. Y dice que hablaban entre ellos, entre Jesús, Moisés y Elías. Pero la pregunta que nos surge es, bueno, ¿y de qué estaban hablando? Marcos no nos comenta exactamente de qué estaban hablando, pero el evangelista de Lucas nos da un detalle muy importante. Fijaros en Lucas capítulo 9, versículo 31, que nos dice que hablaban de su partida. Es decir, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén aquello que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. De forma que tanto Moisés y Elías tenían muy claro el propósito, el sentido de la venida de Jesucristo a esta tierra y entendían perfectamente que venía para ser desechado, morir y resucitar. Ahora, también en todo este contexto hemos de pensar en un detalle que es muy importante y es la resurrección de Jesucristo, porque eso también nos afecta a nosotros como discípulos de Jesús, que vamos a morir y que vamos a resucitar físicamente, pero también en el aspecto espiritual. Pero también un elemento muy importante, ese cuerpo va a ser un cuerpo glorificado. Pero vamos por partes. Fijaros que Lucas, también en este caso en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús se presentó a todos sus discípulos, dice, con muchas pruebas indubitables. Es decir, no había lugar a duda de que aquellas personas estaban viendo a Jesús. Aquel Jesús que hacía semanas, meses habían visto, era el mismo. Era el mismo, pero con una diferencia, con un cuerpo glorificado. Fijaros que también Pablo en su argumentación en 1 Corintios capítulo 15 respecto a la resurrección de Jesucristo, allí en los versículos 4 al 8 de 1 Corintios 15, Pablo hace una enumeración de personas a las cuales Jesús se aparece. Y se aparece con ese cuerpo glorificado. Con ese cuerpo glorificado. Y entonces ese cuerpo físico con el cual Jesús resucita no es un cuerpo que está limitado a la cuestión física. Fijaros en el texto de Juan capítulo 20 versículo 19. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Jesús ya había resucitado. Ellos estaban todavía en ese shock en el que no se llegaban a creer aquello de que Jesús había resucitado y cómo lo digerían. Y fijaros que la puerta de la habitación o el salón en el que ellos podían estar estaba cerrada. Pero eso no es un impedimento para que Jesús atraviese. Con ese cuerpo glorificado, Jesús atraviesa esa puerta que estaba cerrada. Pero fijaros también otro detalle que es importante, y es que el cuerpo de Jesús se puede tocar. Todos recordamos la historia de Tomás, que dijo, bueno, si yo no lo veo, no lo creo. Fijaros que también allí en el capítulo 20 de Juan, versículos 24 al 28, donde se nos relata este episodio, dice el versículo 27, luego le dijo a Tomás:
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Es decir, el cuerpo de Jesús se podía palpar. Aunque no estaba limitado a la cuestión física, Jesús tenía un cuerpo físico y se podía palpar. Y fijaros también que algo tan básico como es el alimentarse. En ese cuerpo glorificado, Jesús también tiene el hecho de poder comer. Si os acordáis, en la tercera ocasión en la que Jesús se presenta a sus discípulos, estos se habían desanimado. Sí, eran conscientes de que Jesús había muerto, que había resucitado, que ya se les había aparecido en varias ocasiones, pero ellos todavía no lograban a digerir toda esa situación y decidieron volver a pescar. Dice, bueno, está muy bien todo esto, pero de verdad estamos desconcertados, no sabemos, necesitamos, tanto nosotros como nuestra familia, el pan. Nos volvemos a nuestro trabajo, a pescar, ¿no? Y dice que precisamente, mientras que ellos estaban pescando o tratando de pescar, que no había, Jesús les dice que echen las redes hacia otro lugar y tienen una gran recolección de pescados. Mientras tanto, Jesús se sienta allí, había unas brasas en las cuales ellos pues estaban preparando quizás para comer ese pescado, y Jesús, de allí dice, versículo 12, le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Dice, cuando hubieron comido, Jesús sigue hablando con Pedro. Pero es importante que entendamos esta realidad. Ese cuerpo glorificado también implica precisamente un cuerpo que puede comer. Ahora, el cuerpo de Jesús es importante que entendamos que no es un holograma, es decir, una figura virtual de una persona. Es un cuerpo físico, glorificado, sin relación con el pecado. Recordemos que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, su cuerpo fue perfecto, fue sin mancha, no cometió pecado, pero hubo un momento en el cual en la cruz Él llevó todos nuestros pecados. Y ese cuerpo fue muerto por causa de nuestros pecados. Ahora, este cuerpo que Jesús tiene ya no tiene que ver con ese cuerpo en el cual fue depositados todos los pecados de la humanidad. Es un cuerpo glorificado. De ahí es importante que entendamos que este cuerpo es algo real, y esa transfiguración es un anticipo de lo que iba a ser y que ya es en Jesús, pero todavía lo que queda ser para nosotros. Por eso Apocalipsis habla de este tema. Y fijaros que allí en el capítulo 19 de Apocalipsis precisamente se está hablando de esa gran batalla, la gran batalla final, y cómo Jesús, que es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con ese cuerpo glorificado va adelante en esa batalla. Ahora, todo esto también tiene una implicación para los creyentes, porque así como nosotros estamos muertos espiritualmente y en Jesucristo tenemos que resucitar espiritualmente para tener nueva vida, y esa vida es eterna, no por nosotros, sino porque Jesucristo nos da en él, también es importante que entendamos que como discípulos también somos muertos y somos resucitados con Cristo físicamente. Acordaros los pasajes de primera de Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios 15, donde precisamente se está hablando de esta realidad. Ahora quisiera comentaros un texto que creo que es muy importante, es el texto de Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiero insistir nuevamente en estas palabras. El cuerpo de humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya. Y eso es una esperanza, esto tiene que ser ánimo, de aliento, y tiene que ver con la perspectiva que tenemos
en la vida. O sea, lo que estamos viviendo ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué? ¿Para qué? Tenemos que tener esa perspectiva completa de lo que es nuestro peregrinaje en esta vida y hacia dónde vamos. Nuestra vida no acaba aquí. No tenemos que tener miedo al futuro porque sabemos cuál es. ¿Morimos? Bien. Estamos en la presencia del Señor y sabemos que algún día este cuerpo que tenemos hoy en día, manchado y afectado por el pecado, será un cuerpo de gloria. No por nosotros, sino por Jesucristo. Y esto es lo que Dios quiere para con todas las personas. Una nueva vida, una esperanza que trasciende a este aquí y ahora, a esta agonía, a este sufrimiento, a esta angustia, porque ¿qué es lo que pasará mañana? ¿Qué es lo que pasará hoy? ¿Me contagiaré con esta enfermedad? ¿Podré tener trabajo? Todas estas inseguridades se deben diluir en la esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control. Y era de esto de lo que estaban hablando Moisés, Elías y Jesús en ese monte de la transfiguración, de cómo iba a ser eso. Y tú y yo hoy tenemos ese privilegio de poder estar confiados y descansados en que nuestras vidas están en las manos del Señor. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor, por esta meditación, por estas palabras de ánimo y de consuelo. Se concluía Pablo a la carta de los Efesios diciendo: pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Nosotros nos despedimos también y nos queríamos despedir en esta ocasión nuevamente con este himno, con esta canción lema ya de nuestra iglesia, Fidelidad, y con la esperanza de que cuando abramos nuevamente nuestra iglesia local poder cantarlas todos juntos. Así que, hermanos, bendiciones, buena semana y que cantemos con gozo. Saludos. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso